analizando datos laborales con R. Tenemos ahora casi 50 personas conectadas y es posible que sigan llegando un poco más. Quizás lo voy a reiterar un par de veces a lo largo de la sesión, pero dado que somos hartas personas, les pido que ojalá sean cuidadosos con tener bloqueado su micrófono, porque si no de repente empiezan a escucharse algunas ensaladas de audio ambiente de los lugares donde está cada uno. Bueno, voy igual a pasar a la presentación inmediatamente. Ahí tengo una breve presentación de la actividad que podemos ir ya compartiendo. Eh, Primero, presentarme brevemente. Mi nombre es Felipe Ruiz, soy sociólogo y tengo una maestría en Ciencias Sociales en la Universidad de Chile. En términos de investigación social, tanto en el ámbito académico como también profesional, principalmente me he dedicado a temáticas que tienen que ver con estudios laborales y económicos. Y en docencia también he transitado por varios temas, aunque fundamentalmente he trabajado como docente en cursos de metodología de investigación, estadística aplicada a ciencias sociales, y también algunas cosas más vinculadas a sociología económica, teoría social latinoamericana. Ahora estoy actualmente transmitiendo, por así decirlo, desde Buenos Aires. Estoy haciendo una estancia en el marco de mis estudios de doctorado. Y también actualmente trabajo como investigador y un poco en el área de gestión de proyectos de la Fundación No 21. Quería contarle un poco el sentido de la sesión. Generalmente estas clases abiertas traen harto interés, es la idea, pero me parece bien también ser bien claro en qué es lo que vamos a hacer y cómo, cuánto vamos a hacer. Mi idea es poder ofrecer así en un tiempo muy apretado una especie de muestra, ¿no? De una introducción general a cómo se usa R para análisis de datos social. Estos son temas que, como voy a ir explicando, hay varias cosas que trabajamos con más detalle en los distintos cursos que dictamos en Estación Lastarria. Entonces, obviamente esta no va a ser la instancia y además con generalmente el volumen elevado de participantes que llegan a estas sesiones, sería en la práctica inviable hacer un ejemplo como aplicado y que todos vayamos haciendo el mismo ejemplo, resolviendo errores o dudas en los computadores. Entonces lo que yo voy a hacer es combinar una suerte de dinámica expositiva con un ejemplo de aplicación. También les voy a compartir algunos materiales que pueden ser útiles para la autoformación y que son materiales abiertos que están disponibles en Internet. Y evidentemente, como les decía, la lógica de ir siguiendo un ejemplo reproducible y solucionando dudas, profundizando en algunas cosas, lo vemos en los distintos cursos que se dictan en Estación Lastarria. Yo aquí les voy a dejar enviada después, o sea, lo va a hacer seguramente los colegas de Estación Lastarria, vamos a enviar esta presentación. Así que si alguna le interesa, va a poder tener acceso. No se preocupen con eso. De todas maneras, si es de su interés o están ahí viendo opciones de quizás tomar algún curso o algo por el estilo, me puede dejar acá en el chat. Les puede interesar meterse a mirar algo de la página, donde están todos los otros cursos también. Yo lo estoy abriendo acá y se las voy a mostrar brevemente. En este caso, lo que estoy mostrando es una página del curso Análisis Avanzado de Datos Sociales usando R, que vamos a partir en octubre. Me interesa acá mostrarles en verdad que en estas secciones pueden, bueno, descargar el programa, están los objetivos, el público objetivo, los requisitos mínimos, y también hay un programa del curso que está acá online. En este caso son 7 sesiones y se explica qué se hace en cada una de ellas. Y si acceden acá a la pestaña de cursos, van a ver cursos
generalmente acá están publicados los cursos que están con la convocatoria abierta. Entonces, acá hay varios de R en este ciclo y también hay cursos de Python u otras cuestiones. Eso les puede ser de interés. Entonces, bueno, igual voy a dejar algunos espacios para dudas o comentarios y quizás poder facilitar algún intercambio más al final de la clase. Entonces, les pido igual que vayan interactuando en el chat. Yo voy a intentar estar atento al chat y así vamos teniendo algún tipo de interacción y voy recogiendo también las inquietudes que ustedes traigan, que es la idea de este tipo de actividad. Bueno, en términos concretos, quiero hacer una breve presentación de R Studio. No sé, me imagino que si están acá, quizás están interesados o interesadas en empezar a ocupar alguna de estas herramientas. Y está bueno tener una especie de pincelada de qué son, ¿no? Acá hay una imagen que es la interfase de R. Si ustedes descargan R y lo instalan en su computador y lo abren, van a ver algo así, que es algo poco más que un blog de notas, pero no mucho más, lo cual es como bien intimidante al inicio. Y claro, es una herramienta distinta, ¿no? No es un software, es un lenguaje de programación. Es una herramienta que es mucho más flexible para hacer bastantes más cosas, sobre todo lo que nos puede interesar. En este caso yo, la verdad lo supongo, debido a la temática de la charla, que llega gente más vinculada al área de las ciencias sociales o incluso cuestiones, científicas, cuestiones más bien como administración, marketing, análisis de datos que tienen que ver con conductas humanas, por así decirlo, ¿ya? Eh, Evidentemente, esta herramienta es súper flexible y no tiene nada que ver con disciplinas específicas. No creo que me parece que acá no se repite esas frases tipo, claro, el SPSS es para ciencias sociales, STAT es para economistas. Acá el R lo puede ocupar un geólogo, una geóloga, una persona que se dedique a la investigación biológica. Hay herramientas para todos esos tipos de análisis. Entonces, una cuestión interesante es que R, a diferencia de otros programas, puede interactuar bastante bien con otras plataformas de trabajo, plataformas de almacenamiento, de análisis, de visualización de datos. Un punto también interesante es que está distribuido bajo la idea del free software, del software libre, lo cual significa que no solamente es gratuito, sino que tiene una estructura base armada en torno a código abierto, o sea que es bastante transparente para quien quisiera meterse a escudriñar en la construcción de la herramienta. Y esta distribución gratuita se basa en que uno descarga una versión básica y hay todo un set de paquetes adicionales que uno puede ir instalando de manera gratuita. Esto sobre todo a través de una comunidad bien activa de usuarios. Esto se nuclea alrededor de lo que se llama el R Development Core Team, que es como el equipo de la Fundación R que mantiene la plataforma. Y hay también una página que es esto, el Comprehensive R Archive Network o el CRAN, que permite acceder a los distintos recursos de R. Ustedes acá pueden descargar el lenguaje, instalarlo, hay toda la información de los paquetes, están los códigos fuentes, manuales, fíjense acá incluso hay manuales de otras cosas para partir, que están en formato web, PDF o libro electrónico. Y también cuestiones como la revista, el R-Journal, que presenta actualizaciones permanentes respecto a los nuevos aportes que hay en el software. Yo no sé si me meto acá, último número de marzo. Gente, acá hay cuestiones más o menos técnicas, pero estoy intentando si hay algo en este número más,
Ya, no sé, esto que tiene que ver, epidemia, gráficos. Bueno, en verdad solamente mostrar esto, que acá se accede a distintos como papers que tienen que ver con desarrollos de herramientas que hay en el software. No sé si por acá está simplemente haciendo una revisión histórica de visualización de datos pandémicos o avanza a alguna cuestión más, ¿cómo se llama?, más actualizada. En fin, ese es el sitio como oficial de R, ¿no? Y ahí se pueden encontrar otros recursos eh, para distintas disciplinas. Ahora, en general, y esto lo vemos también en detalle en las clases, uno no está ocupando esta interfase básica de R, debido a esto que les comentaba, que es como bien un poquito hostil para el usuario. Y también, sobre todo para un usuario inicial, no está tan pensado como para que facilite un poco el acercamiento al lenguaje. O sea, no tiene muchos botones, no hay muchas ventanas, y son cuestiones a las que nosotros y nosotras generalmente estamos muy acostumbrados en la interacción con un computador. Entonces nosotros generalmente vamos a ocupar la interfase RStudio, que ustedes ven una captura de pantalla de esta interfase, así se ve, y generalmente esto es lo que uno abre en el computador, por así decirlo. Y es una interfase de visualización, o sea, no es que haga algo distinto a R, sino que, por así decirlo, lo muestra de manera más útil. ¿Y eso qué significa? Que nos permite ver distintos procesos y elementos que en la versión básica del lenguaje no tienen una representación gráfica, no hay una ventana o mensajes que estén apareciendo. También tiene distribución gratuita, generalmente se empieza a cobrar licencia para esta plataforma solamente en las versiones que tienen soporte para empresas. Y bueno, está inserto dentro del ecosistema de R, o sea, es parte de los desarrollos alrededor de este lenguaje, no es como una cuestión así como distinta. Eh, y también hay una articulación bien importante con otras funcionalidades de R y de otras cosas que están fuera de R, pero que forman parte de estas herramientas más nuevas para el análisis de datos, que están más vinculadas también a la programación. Entonces ahí menciono algunas, hay por ejemplo un curso ahora que empezar de Shiny, que es como va a ser aplicaciones interactivas que se cuelgan online para visualizar datos, por ejemplo. También puede ocuparse con R Markdown, que es una suerte de editor en formato reproducible de reportes de investigación. Lo que uno hace es poder ahí incrustar en un solo archivo y en una sola plataforma de trabajo la redacción del paper, la construcción de gráficos, la construcción de tablas para análisis, la gestión de referencia, y el computador automatiza el formato de salida. Es un artículo científico, es una tesis, es un artículo científico para tal revista que tiene tales exigencias de formato, etc. Entonces, es una interfaz muy útil. También es multilingüe, no solamente permite que uno se conecte, por así decirlo, con R y ocupe R para hacer análisis o procesar datos, también admite otros lenguajes como Python, como SQL, que hoy día son, cuando uno se sale del ecosistema clásico de análisis de bases de datos en ciencias sociales, por ejemplo, que vayan por fuera de lo que produce el Instituto Nacional de Estadística, o la encuesta, por ejemplo, las encuestas de hogares que producen distintas entidades estatales, o algunos estudios de opinión pública, como la encuesta CEP, que son bases de datos que ya están bien armadas, son datos estructurados. Una vez que uno sale de eso, tiene que necesariamente codearse al menos con este otro tipo de herramientas. Ojo que hay un cambio que estaba anunciado hace bastante poco. RStudio va a cambiar de nombre a POSIT. Esto va a ocurrir en octubre de este año. Y lo que sea, por lo menos lo que yo veía al preparar la clase y ver si había más noticias respecto a eso, entiendo que no hay mucho,
más allá del titular, y de que en verdad es un cambio de nombre en el sentido de que no va a cambiar sustantivamente esta interfaz. Solamente que están buscando tener una suerte de marca, de imagen de marca, menos anclada a R, dada esta posibilidad de ser una plataforma multilingüe. Una cuestión más de marketing que otra cosa. Sabes que no tengo claro si tendrás que reinstalar POSIT. No estoy seguro. Yo creo que sí, como que van a dejar la última, no sé si desactualizan perdón, si descontinúan la actualización de RStudio. Yo creo que sí, me imagino que va a quedar hasta esta versión, y que, por así decirlo, en octubre, cuando salga POSIT, yo en vez de instalar RStudio voy a instalar POSIT y voy a seguir funcionando igual. Han hecho harto énfasis en eso, de que un poco la navegación crucero del uso sigue donde está. Eh, bueno, acá hay distintos elementos que uno puede distinguir. Vamos a ver que uno trabaja en una hidrosintaxis, por ejemplo, hay un entorno de trabajo donde se visualizan los datos. Hay una pestaña que tiene varias herramientas como un explorador de archivos, visualizador de gráficos, acceso a la librería de paquetes, acceso a los manuales vía la pestaña de ayuda, un visualizador de los reportes que uno construye, y también está la consola de resultados. Y acá está un poco un pantallazo con, no sé, quizás no sea un poquito chico, pero tenemos en los números del reloj, el editor de sintaxis, el entorno, la pestaña múltiple y la consola, que si se fijan la consola es lo mismo que R. Salvar pregunta si para el curso de octubre tengamos que instalar POSIT. La verdad no lo tengo tan claro porque no he podido acceder, digamos, al igual que ustedes, a eso, y cuando dicen que lo lanzan en octubre, no sé si va a ser desde el 1 de octubre o una fecha posterior. De todas maneras, sugiero que eso lo consulten a la organización, o sea una duda que le mandan al profesor, porque en esta versión del curso inicial lo va a estar dictando otro profesor, creo que es Sebastián Massa. Así que es algo que deberían preguntar específicamente al alero del interés de inscribirse en ese curso. Bueno, una cuestión que me interesa como mostrarles es que en general para estar ocupando R hay un ecosistema de recursos bien amplio, y esto supone que, por así decirlo, seamos usuarios y usuarias bien proactivos, como con alta proactividad. O sea, no se trata de estar encerrados en la herramienta, sino de estar constantemente interactuando con distintos recursos de Internet que van clarificando dudas, proveyendo ejemplos reproducibles, mostrando formas de resolver problemas que uno puede adaptar a lo que está haciendo, etc. Entonces, hay foros, hay desarrollos en beta, hay tutoriales, hay cursos online, como de lo que estamos hablando ahora, pero también hay cursos en línea, digamos, eh, en plataformas más asincrónicas, en plataformas más sincrónicas, y están todos los accesos a los desarrollos de los software, ¿no? Bueno, yo acá les voy a dejar igual el link en el chat, pero lo pueden acceder después al tener la presentación, pero les puede interesar este tutorial, que es una página web en estricto rigor. De hecho, una cuestión interesante es que este libro electrónico está construido desde RMarkdown. No es un libro que se haya diagramado en Word o algo así. Se programó desde RStudio, y todos los ejemplos reproducibles están desde ahí. Y básicamente es un manual que está construido pensando primero en estudiantes de la Universidad de Chile, para tener un material de respaldo, pero que hace todo un recorrido de cómo se instala R, qué es R, por qué sirve, por qué nos debe interesar, y cuál es su utilidad en diferentes áreas básicas de análisis de datos para ciencias sociales. Y tiene ejemplos que se van viendo los códigos,
se van viendo también algunos pantallazos de lo que ocurre en el computador, etcétera. Y si les interesa leer algo de manera más sistemática, pueden acercarse a eso. No es el único material, evidentemente. Entonces, por ejemplo, acá yo, bueno, les sugiero algunas cosas. Hay algunas páginas web que uno debería tener en la retina siempre al buscar información sobre cómo analizar datos. GitHub, Stack Overflow, RBlogger, pueden ahí echarle un vistazo a esos loguitos que son los que aparecen siempre cuando uno está haciendo búsquedas online y básicamente lo que siempre se recomienda, o lo que yo siempre recomiendo es que, bueno, usen Google y ocupen búsquedas segmentadas e intenten buscar dudas en inglés y poniéndole que te arroje resultados del último año, así van a tener acceso a resolución de dudas, pero que estén como con las herramientas actualizadas, por así decirlo. Puede que uno encuentre a veces una resolución de una duda del año 2012 que puede ser súper útil, pero si el paquete ya se descontinuó, probablemente puede haber pasado algo así, o que se haya actualizado a nuevas versiones, no va a ser muy útil. También esto lo vemos en harto detalle en las clases. Nosotros generalmente no vamos a estar, por así decirlo, inventando código. Uno reproduce código que ya tiene, eh, intenta emplear código que hayan producido otros, y no se parte desde cero. Entonces, un poco en este miedo que hay a veces de, bueno, ¿cómo voy a empezar a ocupar esto? Voy a tener que aprenderme todas las funciones. ¿Hay o no un diccionario general de funciones que son todas las que tengo que manejar? La respuesta siempre es no. Una de las gracias de esto es que es muy flexible, entonces ese acervo infinito de, por ejemplo, funciones para hacer cada una de las cosas sería muy poco eficiente. Entonces, hay varias maneras de ir resolviendo problemas de análisis. Uno tiene que ir buscando las maneras que más le acomodan. Y bueno, acá yo les dejé, eso les va a llegar con la presentación, un compilado de materiales de acceso gratuito. Hay hartos acá libros en línea, perdón. Y particularmente interesante puede ser la compilación que está ahí al final, que dice Learn R for Free, que es una página web bastante sencilla, que ustedes entran y pueden escoger el idioma. Por ejemplo, pueden entrar por la pestaña en español, y hay varias páginas de materiales, eh, materiales de formación. Por ejemplo, acá, de Excel a R, este es un curso para intentar vincular el uso que se hace R el uso que se hace análisis de datos en Excel y ¿cómo se llama? Y pasarlo al flujo de trabajo en R. Estos cursos son bien interesantes porque así como el que yo les mostraba, tienen capturas de pantalla, tienen códigos reproducibles, y te van mostrando cómo se ven las cosas. Obviamente es más... perdón, acá tenía lo que estaba mostrando, eh, que era este de XLR, ¿verdad? Y si me salto alguno de los temas, acá está lo que yo les decía, que son ejemplos reproducibles que van mostrando distintas resultados que se van obteniendo de aplicar las funciones, y las funciones están acá, entonces es bien fácil también ocuparlas para aprender o tenerlos como un recurso, ¿no? Cuando uno se tiene duda puede ser útil. Obviamente hay muchos más materiales en inglés, varios de los que yo les dejé están en inglés, aunque hay otros en español. Eh, bueno, quiero hacer un ejemplo muy breve. Esto lo vemos en detalle en los cursos introductorios al uso de R, que es, ¿qué se trata esto de usar código y lo que se llama sintaxis en el lenguaje de análisis? Básicamente, imagínense que R funciona como una plataforma medio en blanco, en la cual yo tengo que ir definiendo elementos que puedo manipular. Y en este caso, se definen objetos a los que se le asigna el resultado de algo. Y ese resultado de algo pasa por ejecutar una función. En este caso es un ejemplo ficticio, pero
en este caso es una función que dice leer Excel, como si uno fuera a leer una planilla Excel, y luego esa función tiene argumentos. En este caso el argumento 1 son los datos que quiero leer, que es una planilla, y después hay dos argumentos más que dicen qué hoja de esa planilla quiero que lea y qué columnas quiero que lea. Y eso me va a extraer, ¿no es cierto? Y me va a traer a R y va a guardar en este objeto base de datos una base de datos, por ejemplo, que yo tenga en una hoja específica o en archivo Excel. Eso, que es bastante simple, es la lógica general de todas las cosas, desde cargar una base de datos, recodificar una variable, eh, colgarse de Twitter y extraer 80.000 millones de tweets, eh, o pedirle un promedio a una variable, o hacer un análisis de regresión, etcétera, todo responde a esta misma lógica. Entonces, es una lógica muy simple, que si uno parte desde ahí, no hay operaciones, por así decirlo, que sean, que por ser un análisis más sofisticado, sean más complejas de escribir. De hecho, es mucho más complejo a veces escribir configuraciones de variables, recodificaciones, empalmar series de datos, calzar bases de datos, a, por ejemplo, pedir un modelo de regresión. Eso es bastante simple, es un código muy corto. Ahora, como yo les decía, uno instala una versión de R básica y uno va escribiendo algunos códigos que le permiten instalar paquetes. Por ejemplo, acá se está instalando en el ejemplo un paquete para leer archivos de Excel, y luego cada vez que iniciamos una sesión de R, que es el R básico, hay que decirle, mira, carga desde la biblioteca estos paquetes que tienen funciones que necesito. ¿Ya? Entonces, bueno, en base a eso, me parecía interesante hacer un breve ejemplo. Voy a compartir ahora mi pantalla completa. Voy a ir mostrándoles en mi computador lo que voy desarrollando. Bueno, creo que ahora están viendo y estoy acá dentro de una carpeta que tiene los elementos para esta clase abierta. Y esto también lo pueden ver con más detalle si les interesa en alguno de los cursos. Yo tengo acá un archivito que se llama Datos Laborales RProject, que es un archivo que se llama de proyecto. ¿Qué me permite este archivo? Yo le acabo de hacer doble clic, voy a esperar que se abra el software. Esto me va a abrir una sesión de RStudio en la cual el computador sabe que esta sesión de RStudio está anclada, por así decirlo, está trabajando en esta carpeta. Porque en esta carpeta yo tengo, vamos a ver, yo me voy a echar esta sintaxis que tenía acá. Tengo un archivo de sintaxis, tengo algunos archivos de datos. Y acá, por ejemplo, tengo la construcción de la presentación. Entonces me interesa que yo cada vez que le diga, por ejemplo, oye, anda y busca esta base de datos, la busque acá adentro. Dentro, por ejemplo, de la carpeta datos, de mi carpeta que es el proyecto. Entonces acá se abrió una sesión de R que está anclada a esa carpeta. De hecho, la carpeta yo la veo acá al lado. Fíjense que aquí tenemos esta pestaña múltiple y estoy viendo el explorador de archivos, que en vez de estar paseándome desde mi computador, tengo un explorador de archivos acá integrado en el software. ¿Y qué voy a hacer? Voy a, dentro de mi proyecto, ir a la carpeta código y tengo aquí un archivo de sintaxis. Hecho eso, acabo de abrir las 4 pestañas que yo les había mostrado. Aquí tengo el editor de sintaxis donde puedo editar texto, modificarlo, y eso no va a constituir a priori una instrucción computacional. Acá abajito tengo la consola, que de hecho es un terminal, o sea, no es un terminal, es una visualización del R mismo. Acá esto que tiene un cursor titilando es R esperando instrucciones. De hecho me dice acá que es la R version 4.2.1 de hace un par de meses. Que está instalada en un sistema operativo de 64 bits, en este caso es una plataforma Linux, que es lo que yo ocupo. Bueno, acá arriba a la derecha ven el entorno. Entonces,
esto que le estoy visualizando, voy a agrandar un poquito la visualización, es una sintaxis, ¿no? Es una especie de mi espacio de trabajo habitual dentro de RI, es una especie de libro de recetas, ¿no? Acá yo voy escribiendo cómo quiero ir haciendo las cosas y vamos a ver que lo voy a ir volcando a la consola para que eso se ejecute. Pero antes de eso, mostrar brevemente que yo voy a hacer un análisis de datos basado en la encuesta suplementaria de ingresos del INE, que es una versión de la encuesta nacional de empleo que incluye un módulo de ingresos, ¿ya? En este caso, esto se publicó el año pasado y, bueno, acá yo, esto no se lo voy a compartir, pero era para mostrarlo, como que no estoy partiendo de una... se lo voy a abrir acá en el explorador de internet, no estoy partiendo desde una abstracción, digamos, parto de algo bien concreto, que si quiero analizar datos laborales, y esto seguramente si alguno de ustedes trabaja en ciencias sociales, lo tiene que hacer. Voy a proyectar en una pestaña. Aquí está la página del INE, donde está la encuesta suplementaria de ingresos, y aquí yo puedo acceder a las bases de datos, que de hecho yo bajé acá una base de datos del 2020, que es la ESI 2020 de personas. Aquí tengo también en metodologías, tengo, si no me equivoco, el documento, sí, metodológico que yo le estaba mostrando, y en la base de datos también hay un manual y una guía de variables que uno puede descargar, que yo descargué ese. Entonces, vuelvo ahora con mostrarles qué voy a seguir haciendo en mi computador. Bien, bueno, acá yo podría instalar varios paquetes, solo que yo los tengo en mi computador, solamente los voy a cargar. Yo acá selecciono los códigos y voy a ir a este botoncito que dice Run, y esa es la manera de enviar un código que tengo redactado en mi editor de sintaxis, como en este bloc de notas. Fíjense que esos códigos van a pasar acá abajo a la consola. Entonces, hay un signo stop, que es que está cargando o está trabajando, haciendo alguna carga de estos paquetes. Me salieron algunos mensajes, no, aquí no está ocurriendo nada malo, digamos, simplemente me está informando que en este caso este paquete es una librería amplia de paquetes, o sea, me dice cuando carga esto, cargo todo esto, y me informa de algunas funciones que tienen algunos conflictos por repetición de nombres, básicamente, pero no es nada relevante. Ya con eso cargué varias funciones que me van a servir. Entonces, yo tengo en mi carpeta de datos, lo voy a abrir acá, tengo acá este archivo que está directamente descargado de la página del INE, es la encuesta suplementaria de ingresos del 2020, versión personas, en formato CSV. No me voy a tener mucho en eso, pero básicamente si yo este archivo lo visualizo en mi computador, tiene el logo como si fuera un archivo Excel, pero esto yo lo puedo abrir de esta manera. Una base igual grande, se mueve un poquito. Fíjense aquí, no es tan claro, pero fíjense acá, están los nombres de las variables, en verdad. Esta igual es una base muy grande, entonces, de hecho, fíjense acá están los nombres de las variables y después empiezan los datos, ¿ya? Estos son los valores que uno ve en una planilla Excel, solo que acá están ordenados, separados por comas, ¿ya? De hecho, se ve aquí que cada uno de los valores está separado por comas. Bueno, yo lo que puedo hacer es con esta función readCSV, voy a guardar esto en un objeto, voy a ejecutarlo y fíjense acá en el entorno, bueno, acá se está ejecutando una instrucción, por eso tiene el signo pare, y una vez termine esta operación,
Ahí terminó. Fíjense que apareció este objeto que se llama ESI20CCB, como yo lo nombré. Tiene 71.935 casos de 369 variables. Yo voy a ejecutar esta opción ahora, que me permite visualizar esa planilla. Fíjense que me abre ahí una pestaña donde se visualiza como si fuera una planilla, por así decirlo. Y acá voy viendo hacia la derecha las distintas variables. Al ojo parece que se cargó bien. Así que bueno, ahí ya acabo de incorporar una base de datos que venía de un formato que no es propiamente DR, que es un formato bastante difundido porque es liviano, es simple, y generalmente las instituciones que están avanzando en hacer que sus bases de datos sean un poco más asépticas al tipo de software que uno quiere utilizar para analizarla, publican los datos en este tipo de formato, ¿ya? Que da lo mismo si lo leo con Excel, con R, con SPSS, cualquier software me lo carga, ¿no? Bueno, acá yo voy a crear una subbase que va a tener a solamente las personas que declaran estar ocupadas al momento de la encuesta. Entonces voy a crear un nuevo objeto. En este caso le estoy diciendo, mire, fíltreme la base de datos que tengo con esta equivalencia. Quiero que seleccione los casos en los que la variable ocupación en el periodo de referencia de la encuesta sea igual a 1. O sea, que estén empleados. Ejecuto eso. Fíjense que el comando sale acá abajo y me salió una nueva base de datos aquí, que es una ESI ocupados, que tiene en vez de casi 72.000 casos, tiene aproximadamente 25.000. Entonces con eso ya tengo una base de datos eh, más adecuada a los propósitos de mi análisis. Yo voy a eliminar de acá la memoria porque es media pesadita la base de datos original y me voy a quedar solamente con la base de datos de ocupados. Entonces voy a ir haciendo algunas operaciones de recodificación. Por ejemplo, si yo ahora le pido con este comando table, una tabla de frecuencia, aquí yo le tengo que decir, mire, quiero una tabla de una columna que está dentro de una base de datos. Entonces, parto por la base de datos, le digo, mira, es S ocupados, y con el signo peso le digo qué columna quiero. Entonces, en este caso me tiro una tabla muy rudimentaria y que además no tiene etiqueta. O sea, me dice código 1, código 2. Por eso en la línea 44 yo voy a sobreescribir la variable, o sea, le voy a decir, mire, ejecuta esta función que se llama factor sobre la variable sexo y póngale estas etiquetas. Labels es etiquetas y acá le digo en formato texto, póngale las etiquetas hombre-mujer sobre estos valores numéricos. Y guarde eso sobre la misma variable que está editando. Entonces si yo hago esta configuración, bueno, acá no se ve nada, se ejecutó el comando, no salió ningún error. Y vuelvo a pedir la tabla, la línea 41, ahora en vez de salirme como 1 y 2, me sale como hombre-mujer. Eso es una recodificación, voy a decirlo así, como mínima. Yo podría hacer algo parecido con otra variable, que es una variable que permite conocer el tipo de empleo de las personas, y es la clasificación internacional estándar de empleo o de ocupación. Si yo le pido una tabla en mi base de datos de la variable categoría ocupación, tal como viene, hay 7 categorías, pero viéndolo así no tengo ninguna opción de saber qué es cada cosa. Entonces aquí voy a hacer lo mismo, voy a sobreescribir la variable con la función factor actuando sobre la variable, y para cada una de esas 7 categorías le voy a dar un texto, una etiqueta. Perdón, quería mostrar las etiquetas aquí. Ahí están todas las etiquetas. Esto es una línea, solamente yo le metí unos enter para que no quede una línea tan larga hacia la derecha. Si ejecuto eso, nuevamente se ejecuta acá el comando, pero no veo nada. Si vuelvo a pedir la tabla,
ahora me muestra que en vez de valores 1 al 7, tengo esa categoría. Ahora no lo voy a analizar porque lo vamos a hacer a continuación con una tabla un poco más, con más formato. Y así yo puedo ir preparando variables. En este caso, yo voy a hacer algo parecido con una variable de ingresos, eh, que una variable continua. De hecho, yo en vez de pedirle una tabla, le puedo pedir un resumen, estadísticos de resumen, a la variable que se llama ingresos por el trabajo principal, que está en mi base de interés. Pensé que eso me da estos indicadores: mínimo, máximo, primer cuartil, tercer cuartil, mediana y media. Tenemos acá una mediana de 400.000 y una media de 567.000. Yo acá voy a hacer algo relativamente distinto. Voy a guardar el resultado de lo que voy a hacer en mi base de datos, pero voy a ocupar otra función, que es una función que equivale a decir, voy a recodificar en distintas variables. Entonces le digo, mira, a partir de la base de datos que tengo, creo una nueva variable que se llama ING, como abreviación de ingreso, rango. Voy a recodificar esta variable en rangos. Ocupando esta función, le digo, mira, esta variable, recodifícala de la siguiente manera. Fíjense que entre comillas hay puras equivalencias y cada equivalencia está separada por un punto y coma de la otra. Entonces acá le voy a decir, mira, de 0 a 337.000 quiero que te conviertas en el valor 1. Luego, de 338.000 a 500.000, el valor 2. Y así, sé que son números cerrados, no hay decimales. Y así le construyo como una segmentación a la variable. Voy a ejecutarlo y voy a volver a pedir la tabla. Perdón, en vez de pedir un estadístico resumen, pido una tabla. Tengo 5 valores y ahora los voy a etiquetar, como lo hemos hecho con las otras variables. Voy a hacer 22. Etiqueto la variable ing rango con 5 etiquetas de acuerdo a los rangos que yo había pedido. Ahora, si saco la variable, tengo segmentada la información y bueno, aquí, por ejemplo, rápidamente sé que la mayor cantidad de casos, bueno, está o de 500.000 para abajo o de 337.000 o menos. Eso es muy rápido y es algo que vemos con más en detalle, sobre todo en los cursos introductorios a R. Es algo típico que uno hace al tener que preparar una base de datos para analizar. Entonces, hecho eso, yo voy a ocupar un paquete que se llama herramientas de resumen o summary tools. Voy a responder acá, aparte, algunas de las cositas que me han preguntado. Sí, es posible, puedo mandar el proyecto, solo que creo que si no tienen una introducción a R, va a ser muy difícil que lo sigan. De hecho, por eso como que no lo quise mandar a priori, porque si no empiezan a intentar hacerlo y van a cometer algunos errores que precisamente los cursos que nosotros ofrecemos intentan subsanar y que son lo típico con lo que uno se topa y que se frustra al intentar aprender esto. Por ejemplo, no darse cuenta si estás instalando ahí los paquetes, haber quizás modificado alguna sintaxis y una coma distinta te puede arruinar todo el código. O, por ejemplo, yo no lo expliqué ahora mucho, solo dije, hay un proyecto, pero ese proyecto tiene cierta lógica de que hay que tenerlo activo, porque si no lo tienes activo, no te va a encontrar los datos. Entonces, lo voy a compartir con Estrella Torre para que les hagan llegar el proyecto con las diapos, pero tengan la precaución de que quizás no por tener eso van a poder como implementarlo de manera fluida. Se los advierto y para que no se frustren también si eso les pasa. Preguntaba Josefina qué son el doble de 2 puntos que estaba acá. Es interesante esa pregunta porque no sé si te acuerdas, pero aquí cuando yo cargué los paquetes, aquí, fíjate que, bueno, primero me dice, ok, estoy cargando esta librería y esta librería trae varios paquetes adentro que son todos estos. Ahora,
Entre estos paquetes veo que hay conflictos. En este caso, me dice el que nos interesa, por ejemplo, aquí. Tengo en dos paquetes, en un paquete que se llama car y en un paquete que se llama dplyr, tengo una función del mismo nombre que se llama recode, que son funciones muy distintas. El recode que tengo destacado me permite recodificar, pero haciendo equivalencias 1 a 1. O sea, le digo, valor 1 igual hombre, valor 2 igual mujer, y me cambia, por ejemplo, esos números por texto. Pero no puedo decirle lo que acabamos de hacer. Lo voy a... lo tengo acá. No puedo decirle esto, de 0 a tanto, un valor. Tendría que ir 0 igual 1, 1 igual 1, 2 igual 1, 295.000 igual 1, 295.000, 1 igual 1, lo cual no tiene ningún sentido de programación. Entonces yo quiero ocupar un recode que viene de otro paquete. En este caso lo que me está diciendo al cargar los paquetes es que este no se cargó porque se dejó en el entorno un recode que ya existía, que estaba en otro paquete. Yo lo que estoy diciéndole acá es que le estoy forzando a que esta función la cargue desde este paquete. Cosa que, por así decirlo, R no decida nada. Yo le estoy diciendo, quiero esta función de este paquete. No me importa que tengas como una ensalada de funciones porque tenéis varios paquetes funcionando al mismo tiempo. Porque, ¿qué pasa? Si yo no le digo esto, va a depender mucho del orden en que cargué los paquetes, cuál de estos recode quedó. Y hay veces que, de estos de acá me refiero. Y hay veces que eso hace que uno tiene una función que está bien escrita, pero si, por ejemplo, el recode que él reconoce es de dplyr, o sea, el primero, no va a reconocer esta estructura y me va a arrojar un error. Eso muy en breve. Espero haberlo claro. Entonces, voy a ocupar unas funciones de este paquete Summary Tools, que les dejé el link en el chat. Pueden abrirlo, es una viñeta eso de... Una viñeta es como una especie de página de los paquetes que tiene, es como la versión en línea del documento de ayuda del paquete. Y ahí pueden ver algunos ejemplos y todo. Entonces vamos a ocupar tres funciones: frecuencia, tablas de doble entrada y estadísticos descriptivos, para mostrarles algunos resultados con un poquito más de formato. Entonces, por ejemplo, si yo le pido una tabla de frecuencias, línea 86, de la variable sexo, este paquete me arma una tablita un poquito más ordenada. Todavía, y esto también forma parte de los distintos cursos que hacemos, hay formas de sacar esto de la consola de R y tirarlo a una planilla, a una presentación, en fin. Acá me estoy quedando en un nivel muy exploratorio dentro de la consola de R, pero quiero tener un poquito más de formato que, voy a decirlo así, que esto, digamos, ¿no? Entonces paso de eso a, acá me indica, fíjense que hay, bueno, la frecuencia, incluye los casos perdidos, si es que los hubiera. Entonces, si los hay, me calcula un porcentaje válido y también me calcula un porcentaje total, ¿no? Bueno, acá sé que hay más hombres que mujeres entre la gente ocupada en esta encuesta. Ojo que acá estoy analizando a nivel de la muestra, de la planilla que tengo, no apliqué nada de diseño muestral complejo, porque sería otra vaina muy larga. Eso lo vemos en el curso avanzado. Entonces, digo, no son resultados que uno estadísticamente puede decir, estoy hablando de Chile, pero vale para el ejemplo. También acá le pedí una tabla de la categoría de ocupación, y tengo, por ejemplo, esta división típica de categorías ocupacionales. Es interesante que hay una concentración bastante mayor, fíjense en estos dos números, 54, casi 55% y 16%. Soy muy malo para sumar. 54,82 más 16,75. Casi el 71%, casi el 72% de la muestra son asalariados, es el sector privado público.
Es interesante ese dato. En términos de discusión, uno puede preguntarse entonces qué diablo es la clase media. Eh, ¿Verdad? Es toda gente que, la mayor parte de gente que trabaja en Chile vive de su trabajo, no tiene otra posición. Los empleadores son poquitos, un 3%, los cuentapropistas un 21%, y tenemos también algunas categorías que siguen pesando, ojo con esto, los servicios domésticos, puertas afuera y puertas adentro, y también la gente que trabaja como familiar no remunerado. Entonces, esto es un ejemplo con la función FREC de frequencies. Ahora voy a ocupar la función cTable para generar una tabla de doble entrada. En este caso tengo la categoría de ocupación y sexo. Entonces fíjense acá que tengo una tabla de doble entrada ahora en porcentaje fila, el 100% está a la derecha. O sea, me permite ver la distribución de género al interior de cada categoría de ocupación. Fíjense, por ejemplo, interesante, si bien en general, excepto en los servicios domésticos, en general el mercado laboral chileno tiende a estar bastante masculinizado, o todavía persisten brechas de inserción de la mujer importantes. Eh, por ejemplo, los empleadores, tres cuartas partes son hombres, eh, casi un poquito menos que dos tercios en los cuentapropistas. Interesante que en el asalariado del sector público, o sea, el empleo del Estado a nivel central y en sus distintas reparticiones, prima más las mujeres. Sobre todo eso tiene que ver con el tipo de profesiones que se requieren en las ramas de la administración y los servicios sociales, que son en general más feminizadas. Y al contrario, en el servicio doméstico, prima un empleo fuertemente femenino, ¿no? Bueno, ahí hay un análisis cortito de ese tipo de resultados. Y también yo puedo analizar ingresos con la función descript de estadísticos descriptivos. Voy a incorporar acá la variable ingreso del trabajo principal. Le digo, mira, quiero se llaman un set de estadísticos predefinidos que se llaman los common, como los estadísticos comunes. Y acá es una especificación de formato ese transpose. La tabla es esta, que es parecida a la tabla que habíamos visto antes. Voy a subir un poquito, que era esta. Habíamos calculado una tabla estadístico descriptivo, está un poquito más ordenada y tiene además más claro algunos indicadores de dispersión que la otra variable no tiene. Entonces tengo una media de 567.000, mediana de 400.000, desviación estándar de 645.000 en torno a la media, o sea, es una dispersión brutal. Y, por ejemplo, el sueldo máximo registrado por esta encuesta es de 18 millones aproximadamente. Ahora, yo puedo, no voy a tenerme mucho a explicar esta función, simplemente me permite segmentar la tabla, eh, teniendo como dato la variable ingreso, como grupos o índices la variable sexo, la función que ya les mostré. Acá le digo qué estadísticos quiero, y eso me construye una tabla de este estilo, que me permite ver estos mismos resultados, pero diferenciando según hombre y mujer. Interesante que tanto en la mediana, la media y en todos los cuartiles que tengo de ingreso, cuartil 1 y cuartil 3, el ingreso de las mujeres es sistemáticamente menor. Por ejemplo, la media de las mujeres es 425.000, los hombres 622. El 50% de los hombres gana 406.000 o menos, y en el caso de las mujeres la mediana está 50.000 pesos más abajo, 352.000, y así. Acá yo incluí, aparte de la desviación estándar, un coeficiente de variación. Las mujeres son un poquito más homogéneas que los hombres en la distribución de ingresos. Esos son el tipo de cosas a las que uno puede llegar rápidamente en un análisis exploratorio, simple todavía, sin acceder a cosas como el diseño muestral y qué sé yo, que serían harina de otro costal, pero es lo que típicamente uno está realizando en el lenguaje de programación, en un análisis bastante, yo diría,
cotidiano. Eso en relación al ejemplo, me interesaba hacer esta panorámica más completa y relativamente cortita igual. Entonces, no sé si en este momento les tinca un poco para cerrar la actividad. Bueno, yo quisiera reenfatizar esto de que la idea es hacer una mirada general al uso de RStudio. Evidentemente esto no es una clase así en estricto rigor. Yo les decía que hay hartas cosas desde instalación de los programas hasta algunas gestiones específicas para echar a andar la sintaxis que por más que a veces uno tenga el material ahí, uno se puede quizás frustrar un poco si es que no le han explicado todos los prerequisitos que se tienen que tener para que eso funcione. Bueno, me interesaría recoger quizás si hay más dudas, comentarios o impresiones. Bueno, ya les mostré la página de los cursos que se están dictando en Estación Las Tarras y varias de estas cuestiones están cubiertas en los cursos más introductorios y también los más avanzados. Acabamos de cerrar, durante agosto y septiembre hicimos una versión del curso de Introducción a R para Ciencias Sociales, que son 5 sesiones. Ahora durante octubre vamos a comenzar un curso que se supone tiene una continuidad respecto al curso anterior, que es el análisis avanzado de datos sociales usando R. Son 7 sesiones. Vamos a estar, creo que octubre, buena parte de noviembre en eso. Y bueno, es un curso que está pensado no solamente para quienes vienen del curso introductorio, sino para gente que ya maneja R, al menos en su variante básica, y más bien le interesa aprender cómo se implementan algunas cosas como diseño de muestrales complejos, análisis multivariable, manejo más avanzado de bases de datos, gestión de grandes volúmenes de información, que son como problemas bien específicos que uno puede empezar a enfrentar, digamos. Así que eso, no sé si también hay algunos otros temas que les interesen. Les sugiero que las dudas, las preguntas, los comentarios los puedan dirigir al correo de Estación Las Tarrias. Hay varios cursos que se están convocando, pueden que tengan, mencionaban acá algunas dudas respecto a algunos de los cursos, y creo que ese es el canal para que puedan tomar contacto con la organización y también con el equipo docente, digamos. Cuando hay preguntas más específicas, nos rebotan los correos y podemos ahí ayudar a que se resuelvan esas dudas. Así que no sé si hay alguien. Sí, había comentado que les voy a mandar seguramente un link con el video y también las diapositivas. Eso está planificado, les va a llegar en los próximos días un correo a quienes se hayan inscrito a la actividad. Así que bueno, si no hay más preguntas, eso estimado, espero que les haya interesado. Gracias por la asistencia y espero que nos veamos pronto. Vicky pregunta, ¿los cursos son presenciales? No, estamos desde la pandemia trabajando en modo remoto. Antes trabajábamos de manera presencial en una oficina que está en el barrio de Las Tarrias, en Santiago, el nombre de la institución que imparte los cursos, pero estamos trabajando en línea. De hecho, no sé si hay acá, han con eso podido llegar colegas de otros países, hemos podido descentralizar harto también la convocatoria, abarcar a gente que no está solo en Santiago, y también poder tener quizá un poquito más de convocatoria. Antes teníamos una sala que estaba un poquito justo de espacio, y obviamente tener la sala online, digamos, es fácil. Entonces ahí la ventaja también que tiene es que esos cursos, para los que pagan el acceso, quedan grabados, hay materiales reproducibles, entonces también pueden tomar la decisión, digamos, de si no por temas de horario o algún otro tipo de inconveniente de agenda, hay alguna clase en la que no pueden estar de manera sincrónica, también van a poder desarrollarlo de manera sincrónica y se comparten más materiales, algo de bibliografía,
los ejemplos, las láminas, etc. Pregunta Salvador si los software se instalan horas o días antes de la clase 1 o se hace en la primera clase. Respondo por mis cursos. Yo en general tenemos armado un sistema en que mandamos un correo a los que se inscribieron los días antes, y esto estoy particularmente asumiendo que uno o tenga una exigencia adicional si son cursos avanzados y les pide, asumiendo que manejan RStudio. En los cursos avanzados eso no se invierte tiempo en explicarlo. Yo, de hecho, en mi curso avanzado asumo que todos saben manejar RStudio, gestionar paquetes. Voy a decir, oye, necesito que tengan instalados estos paquetes y ustedes verán cuándo y cómo lo hacen. En el caso del curso introductorio, mandamos una suerte de instructivo algunos días antes para que puedan llegar con las herramientas instaladas. Que un instructivo escrito, que tiene pantallazos, que hay un par de videos en YouTube que los pueden ayudar. Y bueno, si todavía persisten alguna duda o problema, evidentemente en las primeras sesiones eso se soluciona. Bueno, Euglios saluda desde Puno, de Perú. Genial. Súper bueno que estemos llegando a otras localidades. Así que también si tienen conocidos o conocidas que puedan interesarse, les aconsejo pasar la voz. Sí, claro, no es nada difícil instalar el software, es cierto, pero hay algunas cositas que hay que configurar. No todos siempre funcionan en Windows. Si por ejemplo están en Mac, hay que instalar junto con RStudio un par de dependencias de sistema operativo. Es menos corriente, pero si hay alguien en Linux también, hay que hacer ahí una configuración adicional. Entonces, sí, si están en Windows, instalar R y RStudio es súper así como directo, digamos. Así que bueno, reitero la invitación a que puedan plantear las dudas al correo. Voy a volver a dejarlo con el chat. Y con eso damos por cerrada esta sesión. Espero que estén súper bien. Chao, chao.